El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 47. Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio que os acabo de leer es el de hoy, precisamente el de hoy. Y nos viene bien para lo que intento decir esta tarde y de la figura de la Virgen en este tema. Como María es muy importante para que no caigamos nosotros en esa tentación de fariseísmo de la que nos habla el Evangelio de hoy. Precisamente en los dominicos, que iba a ser una orden muy intelectual y por lo tanto con mucho peligro de ser doctores de la ley, pues ya desde el principio se educaba a los novicios, sobre todo al principio, mucho en el tema de la Virgen, hasta llegar a poner a la Virgen casi como fundadora de la orden. En un diálogo de esos ingenuos que en aquella época se estilaban, vemos cómo María arranca la orden del mismo Cristo, que parece que no quería. Y entonces se nos cuenta una visión de un monje, de que antes que naciera la orden, tuvo esa visión de que iba a venir una orden nueva de predicadores. Y la visión que tuvo fue la siguiente: estaban María y Jesús en el cielo discutiendo. Entonces la madre le decía: ya sé, el mundo está muy mal, corrompido, lleno de vicios, lleno de pecados. Necesitan de tu misericordia, le decía la Virgen a Jesús. El Hijo, Jesús, le respondía diciendo: pero ¿qué más quieres, madre, que haga por el mundo? Les envié patriarcas, les envié profetas, bajé yo mismo, después apóstoles, después monjes. Nos han matado a casi todos, y a los que no han matado no les han hecho ningún caso. ¿Qué más puedo hacer yo? La madre le dijo: regálame una orden de predicadores. Yo les protegeré y harán mucho bien. Porque la gente no es mala, la gente es muy ignorante. Y necesitan esos predicadores para que les enseñen y para que les puedan predicar la fe verdadera. La verdad es que Jesucristo le dijo: bueno, madre, no te puedo negar lo que tú me pides.
Por lo tanto, te regalo esa orden. Te regalo esa orden de predicadores. Esto se escribe y se enseña, y es una pedagogía en una época del año 1212, 15, 20, cuando estaba terminando el románico y empezaba el gótico. El románico tenía una teología muy fuerte, muy dura. Era una teología teocrática, vamos a llamarla así. Dios era el dominador de todo. Y Jesucristo era el pantocrátor, es decir, un Cristo que parecía que era la divinidad crucificada, como que no era humano. Era hierático, estilizado. Y toda la sociedad era igual. La sociedad estaba marcada por una teología en la que los altos, los aristócratas, eran lo que eran. Después venían en escalones distintas clases sociales y abajo estaban pues los proletarios, la gleba, los aparceros, todos los que podríamos llamar pobres y esclavos en aquel momento. Y de tal manera se vivía eso y se enseñaba eso que nadie se le ocurría sublevarse contra esa situación. ¿Por qué? Porque era teocrático, es decir, porque Dios lo quería así. Y si Dios lo quiere así, pues el único consuelo que te queda es esperar a la otra vida. Y en la otra vida, pues tú te vas a recibir, o vas a recibir el premio que Dios te dé, habiendo aceptado todo lo que en este mundo has tenido que pasar. Entonces el Cristo de aquella época era un Cristo justiciero, un Cristo que es como el que nos retrata el diálogo que acabamos de decir. Un Cristo que no está como muy a favor de las cosas, no está como muy a favor del mundo. Es un Cristo en el que, como se pensaba entonces, la salvación era difícil. Mucha gente iba a Cluny, mucha gente iba a los monasterios pensando, como se llegó a pensar, que solo los monjes se salvan. Entonces, había ahí una dificultad enorme. La compasión es otra cosa. Cuando después murieron, porque por aquella época Francisco y Domingo predicaron, cuando murieron estos dos fundadores de los franciscanos y dominicos, el Cristo era distinto. Era ya un Cristo compasivo. De la teocracia se pasó a la compasión. Del Cristo hierático y pantocrátor del románico se pasó al Cristo gótico, que era un Cristo, la humanidad, lo humano crucificado, roto, descuartizado, con movimiento, con sufrimiento, cercano a la vida, cercano a los pobres. ¿Qué había pasado por medio? Pues la predicación de estos grandes patriarcas, Domingo y Francisco. Bien, es que el problema que había en aquella época era un problema de predicación, ciertamente. Solo predicaban los obispos. Lo mismo que ahora los obispos son los que dan la confirmación y solo ellos, está reservada la confirmación a los obispos o a alguno de sus delegados. En aquella época la predicación era igual. Pero los obispos y la iglesia en aquel momento estaban fuera. Estaban en sus riquezas, estaban en su ignorancia, porque había muchísima ignorancia. Estaban en su señorío, los obispos, cardenales, etcétera, eran señores. Y entonces no se dedicaban a predicar y se dedicaban muy poco a estudiar también. Entonces, ¿qué se necesitaba? Precisamente, pues,
una orden que predicara y estudiara. Eso es lo que, según este diálogo, pensaba la Virgen María. Una orden de predicadores y una orden de enseñantes. El otro día, en la última charla creo que fue, pues dije algo que a mí mismo me impactó y que viene a cuento ahora. Hablé de Pentecostés, del día de Pentecostés, y cómo cuando Pedro predicó después de haber recibido las lenguas de fuego, es decir, al Espíritu Santo, cuando Pedro predicó, a la primera que le hizo bien, y más que a nadie, porque era la que más lo necesitaba, fue a la Virgen María. Porque la palabra de Pedro le dio la explicación y el sentido de la vida de su hijo, que hasta entonces no lo había comprendido. Porque cuando vino el Espíritu Santo no vino en revelaciones particulares a cada uno. Vino en una revelación eclesial. Les dio el sentido de Cristo, el sentido de la Iglesia. Ahí empezó la Iglesia. Y María, como una feligresa más, la primera y más bella de todos, pues recibió la palabra de la Iglesia por medio de Pedro y entendió. Y no solamente entendió eso, entendió también lo importante que iba a ser la palabra para comprender el misterio. San Pedro dijo con mucha fuerza: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis pedido la vida, a Poncio Pilato, crucifícalo. A ese Jesús que vosotros creíais que era un malhechor, Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y la gente, ¿y qué hemos de hacer? La gente que fue tocada por el Espíritu Santo decía: ¿y qué hemos de hacer? Y San Pedro les dijo: convertíos a Jesucristo. Convertíos a Jesucristo significa: a ese Jesucristo que habéis matado, creed en Él. Y si creéis en Él, Dios os salva. Porque la salvación está en creer en Jesucristo. Estas palabras resonaron en el corazón de María, resonaron en el corazón de los apóstoles. Estas palabras son el querigma, estas palabras son fundadoras de iglesia. Porque es precisamente a través de la palabra que vienen nuevas personas a la iglesia, se convierten, engendra fe, sirve para que el Espíritu Santo nos pueda tocar y hacer personas nuevas y personas distintas. Digo yo, ingenuamente también, que la Virgen, por propia experiencia, sabía muy bien cómo se necesitaba la predicación, cómo se necesitaba la enseñanza. No es que la gente fuera mala, es que se necesitaba una orden de predicadores para que pudiera el mundo escuchar una doctrina distinta. Y como digo, con Domingo y con Francisco, en menos de 20 años, 25 años, cambió la mentalidad, cambió la cultura espiritual. Y después ya se pasó a un Cristo compasivo. Una de las notas en las que más se distingue Santo Domingo es precisamente la compasión por los pobres. Ya no es el Dios justiciero el que predica, no, es la misericordia, es el misericordioso, el que está contigo, el que te entiende en tus penas y en todas estas cosas. El defecto, por lo tanto, estaba en la predicación.
Y un defecto fuerte, un defecto grande. ¿Por qué? Pues porque solo los obispos predicaban y los obispos estaban en otro punto, estaban en otra cosa. La Virgen pues pedía esto. Y como los obispos no predicaban, ¿qué pasó? ¿O qué pasaba? Que el lugar de los predicadores se apropiaron de él los seglares. Unos seglares sensibles, que fueron herejes, cátaros, albigenses y valdenses, y predicaban al Cristo de Dios, al Cristo de la misericordia. Predicaban, como nos dice el capítulo 10 de San Mateo, sin riqueza, yendo de pueblo en pueblo, sin sandalias, sin dos túnicas, yendo y comiendo lo que les daban, haciendo visible el Evangelio al pueblo, y el pueblo se iba con los herejes, el pueblo se iba con los cátaros, con los valdenses, con los albigenses. Los valdenses todavía existen, en Turín tienen su sede principal, y este Papa nuestro, Francisco, ha ido una vez a pedirles perdón. Ha ido a pedirles perdón de lo que sucedió hace 800 años, porque después estos que eran muy buenas personas, pues sufrieron mucho de parte de la Iglesia y tampoco tenían suficientes maestros ellos para no desviarse, y se desviaron y se hicieron herejes, se hicieron maniqueos y tuvieron su dureza también. Pero era muy explicable. Y por eso el Papa Francisco fue a Turín, allí donde está todavía la sede de los valdenses, a pedirles perdón por todas estas cosas. Además, estos herejes era una cosa curiosa. Nosotros decimos herejes y esta palabra nos suena un poco a peyorativa, a malos, a gente que... Pero yo cuando empecé a enterarme de estas cosas y me di cuenta de que los herejes cátaros, por ejemplo, que es con los que más relación tuvo Santo Domingo, eran una especie de carismáticos. Tenían Espíritu Santo. Utilizaban también la pastoral, vamos a llamarla así, de la imposición de manos. Se imponían las manos, como nos cuenta el libro de Pentecostés, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y recibían la efusión del Espíritu, que ellos lo llamaban consolamentum. ¿Y qué pasaba? Que cambiaban de vida, que se hacían hombres y mujeres buenos. La famosa palabra francesa bonhomie, bon, o sea, la bonomía, hombres buenos. Y era un don, no sabían por qué eran buenos, pero el cambio de vida, por obra del Espíritu Santo, les había transformado en hombres buenos. En hombres buenos que se reunían en comunidad, que cantaban, que alababan, que gesticulaban. Pues igual que hoy día sucede con los carismáticos. Pero la Iglesia en aquel momento no supo comprender esto. Ellos tampoco supieron, demasiado por esto que digo, de no tener suficiente discernimiento, suficientes maestros. Era pueblo, y la mayoría de ellos analfabetos o medio analfabetos, aunque había también gente de la aristocracia, pero así todo. Pues bien, entonces Santo Domingo empezó la obra. El Espíritu Santo hizo una cosa maravillosa. A través de Domingo y Francisco, lo que hizo fue recoger todo lo bueno que había sembrado en los herejes y trasladarlo, no por medio de las altas jerarquías y autoridades, sino por medio de dos
órdenes religiosas de pobres, porque la pobreza es la característica principal de Francisco y es la característica principal de Domingo, pues fueron predicando al mundo como habían predicado los herejes. Un Cristo nuevo, un Cristo distinto, y una palabra nueva y una palabra distinta. Entonces Santo Domingo, el Señor le regaló, estando en un pueblito cerca de Carcassonne que se llama Fanjeaux, le regaló 9 chicas. El regalo de la orden que decía la Virgen. Le regaló 9 chicas, herejes, pero convertidas, recién convertidas por él. Y formaron el primer convento de dominicas que hubo. O sea, entre los dominicos, las fundadoras son mujeres. Precisamente en una ermita de la Virgen que estaba destartalada y abandonada, Nuestra Señora de Prulla, cerca de Carcassonne, en el sur de Francia. Y ahí entraron estas chicas. Y alrededor de las estancias de las chicas, pues fueron uniéndose a Santo Domingo algunas personas, algunos hombres, para ayudarle en la labor de predicación. Y con ellos intentó lo de la fundación masculina de la Orden de Predicadores. Estas chicas entraron en Fanjeaux, entraron en Prulla 6 años antes que Santa Clara. Pero como veis, el Espíritu Santo estaba soplando en las dos partes, estaba soplando en las dos órdenes, y estaba soplando en la misma línea. Así que, si la Virgen fundó a los dominicos, hay que dar como hecho que fundó también a los franciscanos. Porque iba parejo, iba, digamos, a la par, paralelo, el desarrollo franciscano y el desarrollo dominicano. Y Santo Domingo se encontró que en el año 1216 pudo, después de mucho esfuerzo, de ir a Roma 1000 veces andando como se iba entonces, porque de Carcassonne, de este sitio donde estoy hablando, de Tolosa, de Toulouse, a Roma, pues hay mucho. Y fue no sé cuántas veces y al fin el Papa Honorio III le aprobó la orden de predicadores, contra la opinión de los obispos y contra la opinión de todo el mundo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Santo Domingo, él ya había estudiado en la primera universidad que hubo en España, que fue la de Palencia, allá por el año 1200, 1205. Él había estudiado en la primera universidad, como digo, que hubo. Pues lo que hizo con esos 16, a pesar de que muchos eran jóvenes, inexpertos, semianalfabetos, gente poco leída, gente no preparada, los envió a la universidad para que se formaran bien, sobre todo en la Sagrada Escritura y en todo lo que se podía relacionar con la predicación. Esto es importante, ¿por qué? Porque eso se necesitaba, pero tenía un peligro, y un peligro muy grave. Y de hecho siempre en la orden ha existido este peligro, de que salieran de la universidad, como salieron, a los pocos años, hechos unos doctores, hechos unos sabios, gente bien formada en un mundo medio analfabeto. Díganme ustedes si no tenían un peligro grave. ¿Y cuál era el peligro? El peligro, doctores de la ley, el racionalismo. Y ese racionalismo transforma, o podía transformar, la predicación en ideología. Por eso los primeros padres de los dominicos a los estudiantes los educaban mucho con la Virgen María. Y la Virgen María por el medio. Porque la Virgen María podía contrarrestar
la influencia racionalista de las clases, la influencia racionalista de la formación. Aquí se hace la Virgen formadora de corazones. Y aquella gente que era tan sencilla, pues se lo creía. A la vez que estudiaba y tenía el peligro que digo, se creía que la Virgen estaba con ellos, que la Virgen fundaba la orden, que la Virgen estaba en medio de nosotros. ¿Y no creéis que es una historia para los dominicos? Es una historia para los franciscanos, esta que estoy contando. Y hoy, en nuestro mundo, es una historia para todos. ¿Por qué? Porque todos somos racionalistas. Todos somos universitarios. Y si no hemos ido a la universidad, da igual. Todos tenemos nuestra filosofía. Todos tenemos nuestras teorías. Todos decimos, pues yo pienso que... Si piensas es que eres doctor. En aquella época no se pensaba. Escuchaban a los maestros. Ahora todo el mundo piensa. Es mejor lo de ahora, claro. Pero también es mayor el peligro. También es mayor el peligro que nos hagamos racionalistas. También es mayor el peligro de que esté ahí un cristianismo que nos mata el corazón. Que no nos deja ver lo sencillo, lo pequeño, lo pobre, lo que verdaderamente puede ayudarnos a penetrar en el misterio de Dios por medio de Jesucristo, pequeño, pobre, muerto y resucitado. Entonces la Virgen ocupa ahí un lugar. Y si tú tienes racionalista como eres, porque no me digas que no eres racionalista, porque es que hoy no hay nadie que no sea racionalista. Desde la Ilustración para acá vivimos un veneno que nos hemos tragado todos por cultura, por mentalidad. Hemos nacido en una época en que es así. Nosotros creemos que respiramos aire limpio. No respiras aire limpio. Respiras un aire contaminado por un racionalismo extremo que no te deja ser sencillo de corazón, que no te deja disfrutar de lo que disfrutaban en la Edad Media. Se creían estas historias de la Virgen, se creían estas cosas y entonces estaba muy preparado su corazón para creerse de verdad la salvación gratuita por medio de Jesucristo. Pero hoy nos cuesta. Y hoy digo que necesitamos a esa Virgen María para compensar el pensamiento que llevamos todos dentro. Somos muy pensadores, muy racionalistas. Dice el Papa, leyendo a San Lucas, «Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis guardado la llave de la ciencia, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar a otros». ¿Os imagináis uno que se guarda la llave, el último que sale de casa se guarda la llave, y cuando quieren entrar los demás no les deja porque no tienen llave? Pues así es. Estos se guardan la llave de la ciencia, y cuando tenían que hablar y cuando tenían que predicar, sencillamente lo que hacen es imponer sus teorías, imponer su salvación, imponer su ideología, imponer su manera de pensar, con lo cual se rompe todo, se rompe el cristianismo. La Virgen es antídoto contra estas actitudes en las que todos nosotros pues podemos caer con facilidad, sobre todo en esta época. Dice el Génesis 4:17, el pecado está sentado a la puerta de tu casa. Una imagen muy bonita, está sentado. Este pecado de racionalismo está ahí a la puerta de tu casa. Yo mismo soy testigo de esto que estoy diciendo.
Yo soy dominico, yo he hecho una carrera larga como la que solemos hacer nosotros en este momento. Después entré en los carismáticos. En los carismáticos se me dio un consolamentum, se me dio una efusión del espíritu, como a los cátaros. He visto una transformación en mi vida. Creí que estaba todo ya hecho, porque entendía al Espíritu Santo, más o menos, y entendía a Jesucristo, y el Espíritu Santo me iba llevando hacia la humanidad de Jesucristo. Y yo me encontraba a gusto en esa humanidad que destilaba hacia mí compasión. Y yo me sentía salvado. Yo me sentía salvado en su gratuidad. ¿Qué más se puede esperar? Que había unas señoras que me decían, ¿por qué no vienes con nosotras a Medjugorje? Que allí se aparece la Virgen y hay unas conversiones interiores impresionantes. Yo para mis adentros decía, ya estoy convertido, además yo soy dominico, yo no creo en estas cosas de apariciones y eso que para otros. Pero al final pudieron y me llevaron. Y mi racionalismo se sublevó. El racionalismo innato que lleva todo aristotélico, como he sido yo, se sublevó. Y me pareció un lugar integrista al máximo. Aquellos hábitos que veía yo por allí, aquella gente, no sé qué estilos. Y pensaba que me había equivocado y solamente tenía ganas de que llegara, se terminara la semana y volver cuanto antes. Pero al tercer día sucedió pues que, oyendo hablar a dos de los videntes, algo me tocó. Recibí como otra efusión del Espíritu. Me di cuenta de que allí había gracia. Yo no sé si se aparece la Virgen o no se aparece la Virgen, ese no es mi tema. Ni sé qué significa aparecer o no aparecer. Eso lo discuten los racionalistas. Los que reciben el don de la Virgen allí no discuten nada de eso. Simplemente se sienten amados, simplemente se sienten tocados. Pero ¿no tenías ya la efusión del Espíritu de los carismáticos? Pues sí, pero miren ustedes, el que recibí en Medjugorje tenía un tinte maternal que me ha hecho mucho bien, que me ha hecho mucho bien para la predicación, que completó de alguna forma mi manera de entender el querigma, como que yo predicaba a un Cristo demasiado duro. No lo creo. Pero cuando después se me reveló esto otro, digo, pues habría algo debajo. Yo necesitaba más compasión, yo necesitaba más ternura, yo necesitaba más cercanía a lo pobre y a los pobres, yo necesitaba eso. Pero sin darme cuenta, porque siempre he sido amigo de lo sencillo, de lo pequeño y de lo pobre, pero no sería tan amigo cuando esa dimensión se me dio en Medjugorje. Y en esa experiencia, es en la experiencia que yo estoy hablando hoy, es en la experiencia de que se educaba, en la que se educaba a los dominicos en la primera época. Es la experiencia que necesitamos todos porque, bueno, pues hay que compensar la vida. Porque si no, pues, bueno, vamos mal. Hay que compensar la vida. Por eso, me ha salido esta charla, digo, qué compensadora es la Virgen para estos tiempos, qué compensadora es la Virgen para todos los que tenemos la cabeza muy llena de ideas, de ideologías, cuadrada, acartonada, pensando que sabemos mucho, pensando que estamos muy bien educados, diciendo claramente, es que tengo razón. Este es uno de los gritos modernos que más oyes a lo largo y ancho del mundo entero. A todo el mundo decir, es que tengo razón. ¿Tienes razón? Pues quédate con ella, porque no tienes mucho. Hay que tener corazón,
Hay que tener razón, pero desde el corazón, de otra manera. Pues bien, el Papa nos corrigió en Fátima. Este año se celebra el 100 aniversario de las apariciones de Fátima. Y estuvo el Papa Francisco. Y yo vi por televisión bastante, pero escuché un discursito del Papa que hizo con motivo de no sé qué, y me di cuenta de la corrección, que después se hicieron eco algunas publicaciones. El Papa corrigió. ¿Y qué es lo que corrigió el Papa? Pues miren ustedes, corrigió una cosa muy interesante para esto que estoy hablando. El Papa corrigió el hecho de que muchas personas ponen la fuente del bien, del cariño, del consuelo, de la misericordia en la Virgen. Y el Papa decía que no, que la fuente de la misericordia es Jesús, que Jesús es el misericordioso, que es Jesús el que verdaderamente ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre gratuitamente. Es Jesús el que te quiere, y llega hasta el fondo de tu miseria, llega hasta el fondo de tu pecado. Porque si no lo vemos así, si seguimos viendo a Cristo como un justiciero, como un pantocrátor, si seguimos viendo a Jesucristo solamente como Dios y no hemos penetrado en su humanidad sangrante y su humanidad que derrama y destila amor hacia todos los hombres, sobre todo los más pequeños y despreciados, si no vemos a Cristo así, tenemos que magnificar a la Virgen, más de la cuenta, la desajustamos. Y si desajustamos a la Virgen, ¿qué pasa? Él no lo habló tan claro como yo, pero se lo entendía perfectamente. Algo así como diciendo, en Fátima se ha desajustado a la Virgen. Y de ahí tantos secretos, tantos misterios, tantas amenazas, tantas profecías de malos augurios. De ahí que se haya apoderado del amor y de la misericordia en Fátima una teología que a muchas personas las puede hacer daño. Y al final hacemos de una cosa maravillosa, que es un lugar de gracia, hacemos un lugar de ideología y un lugar de amenaza y un lugar de infierno, en el sentido de que suena mucho la palabra infierno, la palabra condenación. Politizamos todo eso. Entonces necesitamos colocar cada cosa en su sitio. Si Jesús es verdaderamente el que nos ama, Jesús es verdaderamente, y lo vivimos así con una experiencia profunda, la raíz y la fuente de toda misericordia, ahí junto a Él tienes a la Madre. Y entonces puedes decir, y puedes con la Madre atravesar esa experiencia de bondad maternal que el Señor quiere reservar para la Virgen, o por lo menos así ha sucedido en mí, a través de María, para llegar al corazón de Jesús. Tiene sitio María, y tiene un sitio maravilloso cuando Jesús es la fuente del bien y de la misericordia y del amor. Tiene sitio María porque María te recoge maternalmente para que tú disfrutes, porque es la madre del perdón, la madre de la gracia, la madre de la gloria, la madre de la misericordia.
Y si el Espíritu Santo viene a tu corazón, te hace distinguir perfectamente cómo María y Jesús están tan juntos, que en el corazón del hombre se compensan el uno al otro, de tal forma que necesitamos a María para tener un Jesús total, y necesitamos a Jesús para no exaltar fuera de lo debido a la madre. Pues bien, el Espíritu nos revela estas cosas, pero para eso necesitamos nosotros nuestra pobreza. Y cuando hay doctorados de leyes de las que habla el Papa, el doctor de la ley, de las que habla Lucas, el Evangelio, no es pobre de espíritu, no es humilde, se guarda la llave, se hace propietario del saber, se hace propietario de la ciencia de Dios, de la ciencia de la salvación, de la ciencia que necesitamos todos nosotros para poder vivir esta gracia de Dios. Entonces, pues, tenemos que guardar nuestra pobreza en el momento presente. Así, en el momento presente, porque si no lo vivimos en el momento presente, pues en muchos de nosotros hay una especie de inflación. La inflación se da cuando uno quiere disfrutar ahora de las riquezas del futuro. Entonces, ¿qué haces? Pues pides préstamos, pides no sé qué, para tener dinero, pero no lo puedes devolver, por lo tanto te nacen deudas, te nace inflación, te nace todo esto, y al final nadie cree en ti, nadie te da crédito, nadie te presta, vas a comprar una cosa y no te fían, como se decía antiguamente. No te fían ni una docena de huevos, porque no se lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque estás inflado. Cuando queremos vivir la vida espiritual y queremos ser más de lo que somos, es que yo me merezco más, es que Dios ya me podía dar un poco más también, algún carisma, alguna cosa más, ya me podía. Pero la pobreza está en aceptar el momento presente, y en el momento presente tú creces, y ese es el momento presente, ese es el momento en el que va a hacer que verdaderamente tú no sueñes, no seas un iluminado, no vivas por encima de ti mismo como todos los inflacionistas. Las naciones que tienen mucha inflación, ¿qué es lo que hacen? Pues que quieren vivir por encima de sí mismas, no se ajustan a su pobreza. Entonces quieren consumir más de lo que tienen, y consumiendo más de lo que tienen, ¿cómo se hace eso? Pues pidiendo préstamos, y al final tienes una deuda, al final te has hecho rico sin serlo, con lo cual te acarreas precisamente otra pobreza distinta, que no es la de Dios, sino que es la de el no hacerte caso y que nadie pueda confiar en tus cosas. Pues bien, Jesucristo es el Dios del pobre, tuyo, mío, que vivimos este momento presente en nuestra vida y que, bueno, pues nos ayuda a caminar. El orden sería este, porque muchos hacen una confusión muy grande entre Espíritu Santo, Jesucristo, la Virgen. ¿Qué es esto? El orden es el siguiente, o sea, lo primero que recibimos de todos es el Espíritu Santo. Lo primero que nos da la Iglesia es el bautismo. Y el bautismo es precisamente para recibir el Espíritu Santo, para recibir el Pentecostés. Hoy día, como lo recibimos tan chiquititos, pues hay un problema. Pero es lo primero. Ahora no me voy a meter a explicar esto. Y ese Espíritu Santo, que se supone que es activo en ti, que está actuando,
que te están dando luz para conocer las cosas, te lleva a la humanidad de Jesucristo. Si no tienes Espíritu Santo, el Jesucristo que tienes es muy racional. Y ya entramos en este tema del que estoy hablando hoy, en el peligro de ser doctor de la ley y guardarte la llave. Si el Espíritu Santo actúa en ti, pues te lleva a la humanidad de Jesucristo, que es la que conecta con el pobre, el miserable, el que sufre y el que tiene que ser amado, porque es que es el que más necesita el amor. Y la humanidad de Jesucristo tiene mucho que ver, en tercer lugar, con la Virgen María. Y la Virgen María, como he dicho en toda la charla, es precisamente la que está, la que compensa, la que te ama maternalmente, la que te lleva a esta humanidad de Jesucristo, que es el hombre Jesús. El mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesús. Eso es de San Pablo, eso es de San Agustín, cuando descubrí el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Y ahí debemos de tender, porque ahí verdaderamente está nuestra salvación, digamos. Y termino, cuando yo estuve estudiando en Alemania de joven, allá por el año 57, por ahí, hace muchos años, como veis, pues estuve estudiando la teología. Y tenía unos profesores, pues la verdad es que me escandalizaban. Yo ya era fraile, pero fraile jovencito, no sacerdote todavía, claro. Y llevaba lo de mi madre, la sencillez de la predicación de mi madre y de la enseñanza de mi madre acerca de la Virgen, de Jesucristo, de la resurrección y de, bueno, pues estos principios que se nos daban, principios de fe que se nos daban a todos los pequeños por aquellos años, por lo menos en España. Y aquellos profesores, pues, lo desmitificaban todo. Esa era la palabra. Como que fuera un mito la resurrección. Como que fuera un mito la devoción a la Virgen María. Como que fueran inventos de la primitiva comunidad. El Papa Benedicto XVI luchó mucho contra estos modernistas. Y decían algunas cosas que en algún momento me ponían a mí un poco como apesadumbrado. Digo, esta gente. Y me defendí. ¿Cómo me defendí? No haciéndoles caso. No escuchando. Yo el libro de texto lo tenía muy claro, porque el libro de texto era la Suma Teológica de Santo Tomás en latín. Y esa la entendía yo también como ellos, por lo menos en latín. La teología no, porque yo era pipiolo, pero me defendí. Pero este aquí que no estaba yo, creo yo, en la razón del todo, porque algunos de esos profesores que desmitificaban tanto, y yo digo, estos son ateos, o por lo menos cristianos que no pegan en Tejerina, que no pegan en mi pueblo, que no se entenderían con don Rufo, el cura de mi pueblo. Pero yo, más de una vez, por las tardes, veía por los jardines del convento a algunos de estos, y me estoy acordando de uno especial que era judío, un dominico que era judío, que era mi profesor, y cuando se ponía a hablar de la Biblia no quedaba nada, sobre todo el Nuevo Testamento. Y le veía yo por entre los setos, los jardines que había, con su rosario en la mano, rezando el rosario, pues como un hombre sencillo, como un pipiolo.
Digo, ¿pero es posible que este ateo rece el rosario? Decía yo para mí. Y claro, me compensaba el juicio. Y ya decía yo para mis adentros, digo, entonces es que yo no entiendo bien lo que dicen en clase. Porque ¿cómo van a rezar el rosario y después decir en la clase lo que yo entiendo? Pues todavía no sé la solución. No os puedo decir qué es lo que pasaba allí. Lo siento. Pero había mucho racionalismo. Qué bueno es que a los primeros dominicos les educaran en esa discusión de Jesús con María en el cielo, diciendo, se necesita una orden de predicadores. Yo les cuidaré, decía la Virgen, porque si no, te salen los desmitificadores racionalistas. Y entonces la Virgen las cuidaba. Por la mañana destruían en clase lo que por la tarde, por el jardín, rezaban devotísimamente. Porque yo pasaba, cuando rezaban el rosario, de dos profesores, me acuerdo muy bien, cuando rezaban el rosario, me hacían un pequeño signo con la cabeza, pero ni saludaban ni nada. Ellos a su rosario. Y como con mucha piedad. Digo, pues gloria al Señor, porque yo no debo entender bien las cosas. Y eso me ayudó mucho. Hasta en eso me ayudó a mí la Virgen María. Gloria al Señor.